Bueno, buenos días a todas, a todos los presentes, los que están tanto presentes en el video como los que posiblemente vayan a escuchar esta charla. De mi parte me presento, soy Liliana Navarro Ibarra, profesora de Historia, de Ciencias Sociales y de Trabajo y Ciudadanía. Y en el contexto de esta última materia es que vamos a dar inicio a esta pequeña charla con dos egresadas del año 2019. Por un lado está Camila Beufils Mestre, egresada de la secundaria 68 de Quilmes, y por el otro lado está María de los Ángeles Quiroga, egresada del Colegio San Juan Bautista de Paso de Rey en Moreno, provincia de Buenos Aires. De modo tal que lo que vamos a hablar y el tema que nos convoca es cómo es cursar la universidad durante este periodo tan particular de la historia, no solo nacional, sino también mundial, como es atravesar un foco infeccioso y sobre todo cómo es, toda esa situación de salubridad ha derivado en una cuarentena que evidentemente ha alterado las agendas de todos por igual y sobre todo en las universidades. Así que cada una nos va a comentar desde su experiencia cómo es transitar la vía universitaria en este contexto de cuarentena. Le damos la voz a ellas para que se puedan presentar y luego vamos a ir desgranando algunos temas que seguramente les van a interesar a ustedes también de cara a lo que va a ser su futura inserción en los estudios superiores el próximo año. ¿Quién quiere arrancar? No sé, bueno, arranco yo si querés. Bueno, yo soy Bueno, María Ángel Quiroga, tengo 19 años, me egresé el año pasado en un colegio, como dijo ella, en el Colegio San Juan Bautista de Paso del Rey. Eh, Mi título de secundario es de bachiller en Ciencias Sociales. Igual actualmente estoy cursando el CDC de Medicina en la UBA, así que elegí algo totalmente distinto a lo que vendría a ser mi orientación del colegio. ¿Camila? eh, sí, hola, soy Camila Beufils Mestre, soy egresada de la Escuela 68 de Quilmes. Me egresé también con el título en Ciencias Sociales, pero actualmente estoy haciendo la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes. Buenísimo, bueno, tenemos, como les mencionábamos, dos carreras totalmente distintas, dos universidades públicas ambas, pero con un perfil muy distinto de una a la otra. Entonces, lo primero que les querría preguntar es, desde lo personal, habiendo egresado de una orientación en sociales, ¿qué es lo que las motivó a elegir precisamente esas carreras? Si quieren pueden seguir el mismo orden o se alteran en el orden, eso ya como ustedes quieran. Sí. Dale, ¿Quieres empezar vos? yo, por ejemplo, estaba siempre, o sea, estuve pensando en seguir una carrera como psicología, filosofía o literatura, porque me gusta y siento que tengo facilidad para, para comprender esos temas, analizarlos, pero siempre me gustaron las artes y bueno, decidí elegir una carrera que me permitiera hacer arte desde el conocimiento, no tanto por el título, sino por hacer arte con una perspectiva social y demás. Y bueno, con un respaldo del título que en el día de mañana se supone que que me permita, digamos, trabajar y tener una buena posición económica. En mi caso, a mí me pasó que yo hasta cuarto, quinto año más o menos estaba súper decidida de que quería estudiar una carrera relativa a la economía, o sea, administración, contaduría, economía misma, por distintas opiniones, porque la familia capaz siempre te dice elegí esta porque, no sé, te trae más salida laboral y qué sé yo. Y el último año me pasó que dije, no, no es lo mío, me ponía a leer los planes de estudio, no me interesaba, no encontraba nada que me llamara la atención. Medicina siempre estuvo en mi cabeza, pero
a todos nos pasa que capaz cuando queremos elegir una carrera está el pensamiento de voy a poder, es muy larga, no sé si me va a dar la cabeza. Pero bueno, me pasó que con el empujoncito de gente que quiero y de amigos que tenía en el colegio que me decían, pero si te gusta, elegila, y me puse a investigar y a leer, y dije, me mando, y acá estoy, y estoy súper contenta de haber cambiado la elección y de no haber estudiado una carrera que probablemente en el futuro no me hubiese dado la satisfacción que me da estudiar esta carrera, y eso que recién estoy empezando. Bueno, y eso del inicio es precisamente un tema bastante complejo, porque en el caso de Camila no tuvo que hacer un ciclo de ingreso, ¿sí? Como en tu caso, que tenés que hacer el ciclo básico común. Les recuerdo a los que nos están mirando que el ciclo básico común, como su nombre lo indica, es un ciclo que es propio de la Universidad de Buenos Aires, suele durar como mínimo un año, en su momento se podía extender hasta 3 años como para poder rendir todas las materias, suele ocupar 6 materias, eso puede variar de una carrera a la otra, en mi caso, allá lejos en el tiempo fueron 6 materias, hay 2 que son comunes a todas las carreras, que son Introducción al Pensamiento Científico e Introducción a la Sociedad y el Estado, y luego hay materias que son propias del tronco, si se quiere, y otras que son propias del área. Cuando yo hice el CBC para ingresar a la carrera de Historia, en su momento, aparte de las materias obligatorias, estaban Semiología, Economía, Antropología y, estoy olvidando de una, Sociología, si es que no la mencioné. En tu caso, Anju, contanos un poco cómo es precisamente tu CBC, y así después le damos la palabra a Camila y que explique cómo fue su proceso de ingreso a la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, en mi caso, para las carreras de la salud, suelen ser 6 materias, dependiendo en realidad de la carrera. Medicina son 6, después las licenciaturas capaz son 4, y alguna que otra tecnicatura que te piden 2 o 3. Medicina puntualmente son 6, como dijo ella, las 2 comunes, que son Introducción al Pensamiento Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Después, Química, Física, Introducción a la Biofísica, Biología Celular, no me acuerdo bien los nombres, y, ¿cuál me olvidé? Matemática. Y se dividen, bueno, en 2 cuatrimestres, generalmente 3 y 3. Antes había correlativas, por lo que tenía entendido que para cursar una materia tenías que tener otra aprobada, pero ahora se pueden cursar en el orden que la facultad lo designe o en el orden que uno quiera elegir en caso de que se pase algún cuatrimestre, digamos. También me pasó a mí que empecé por UA 21, que es otra modalidad que tiene el CBC, para cursar las materias, digamos, si uno está terminando el secundario o en caso de no tener tiempo para la cursada, que te permite cursar las materias del CBC sin tener el título del secundario o el título en trámite, lo que sea. Está muy bueno para empezar como a acercarse uno a la facultad, si tiene la posibilidad, a la vida universitaria. Yo el año pasado, estando en el último año, me anoté a 3, pero bueno, aprobé una por distintas cosas que no le pude dedicar el tiempo que me hubiese gustado, pero es una buena manera de ir acercándose a la vida universitaria también y de ir metiéndose en lo que sería el CBC, digamos. Bien, ¿Cami? Sí, yo quería hacerte una pregunta. ¿Se te hizo difícil adaptarte al ritmo de estudio del CBC? Digamos, ¿la facultad te provee de profesores o profesoras particulares y demás, o es todo, digamos, por tu cuenta? ¿Cómo sería eso? O sea, lo que nos pasó en realidad es que sí, fue como un gran cambio, primero por todo esto de la virtualidad, que bueno, a todos nos pasó que tuvimos que adaptarnos a cosas súper rápido y así de un momento al otro. Lo que hace el CBC es, te dan los materiales, tipo, los suben, y después, si tenés suerte, no, o sea, los profesores en realidad dan clases, algunos te dan la clase teórica, vendría a ser, y te explican, y otros te dan clases, digamos, como para que consultes dudas. Algunos suben las clases grabadas al campus, otros suben videos resolviendo problemas al campus. Es como muy subjetivo de cada cátedra, cada materia. Pero sí,
ellos como que te brindan la mayor cantidad de material que te serviría a vos, y acompañan bastante. O sea, para todo lo que pasó, que todo el mundo de repente se tuvo que adaptar y los profesores tuvieron que buscar nuevas maneras de dar clases y cosas así, te acompañan bastante, se podría decir. Por suerte. Igual yo siento como que, bueno, hay una gran brecha entre el secundario y la universidad. Eh, digamos, si bien está este CBC, son conocimientos que se podrían empezar a adquirir de mucho más, digamos, niveles más tempranos, por así decirlo, y eso genera también una gran dificultad. Hay personas que se pasan, que les lleva 2 o 3 años cursar el CBC, obviamente es el ritmo de cada persona, si podés pagar un profesor o una profesora particular y demás, pero bueno, las facultades hacen lo más que pueden. En mi caso, mi facultad se divide en 7 departamentos que corresponden a las diferentes artes. Yo estoy en el departamento de artes visuales y tuve que hacer un curso de preingreso universitario que duraba 5 días. Tenías que tener el 80% de las asistencias y recién ahí eras considerada alumno o alumna de la facultad y podías anotarte a las materias en marzo. Las charlas eran dadas por los jefes o las jefas de cátedra de las diferentes materias que generalmente se cursan en el primer año, teórico, prácticas, digamos. Te explicaban también, bueno, cómo funciona la facultad con el tema de la documentación, los trámites, cómo acceder a la libreta universitaria, las materias que podíamos cursar en el primer año. Yo tuve suerte porque ese curso fue del 17 al 21 de febrero de este año. Yo me tuve que anotar a la carrera virtualmente en noviembre del año pasado y el curso este era en febrero, así que, bueno, esa fue digamos, el acercamiento a la facultad. Bueno, vos lo estuviste mencionando, ¿no? Este proceso de transición del nivel medio de la escuela secundaria a la universidad, que siempre es complejo, independientemente de qué escuela uno egresa. Es complejo para los chicos del Nacional de Buenos Aires y es complejo también para cualquier alumno de Moreno, de Quilmes, de Berazategui. Nunca es lineal, nunca es suave. Eso creo que todo aquel que tuvo la experiencia de cursar en una universidad lo ha experimentado. Después, lógicamente, cada uno desde sus posibilidades, desde sus recursos, desde su empeño, pone lo mejor de sí porque lógicamente está detrás de un objetivo y eso es lo que lo motiva a superar etapas. Pero me gustaría saber ahora la opinión también de Ángeles respecto de cómo fue la transición de la escuela secundaria a la universidad. La realidad es que el cambio de secundaria a la universidad es bastante amplio, se podría decir, en el sentido de que en el secundario me pasaba a mí, por ejemplo, que hacía las cosas al último momento y como que podía zafar, o el ritmo y el contenido de las materias era muchísimo menor. Lo que me pasó cuando empecé a cursar las materias fue que de repente tenía, o sea, en una semana tenía muchísimo contenido y era como que, sí, o sea, la idea es llevarlo al día, digamos, porque si no te atrasás y estudiar al último momento no sirve porque no da buenos resultados. Y yo sentí un gran cambio en eso, en el contenido y en el ritmo de estudio que llevan, porque ellos como que van una semana, digamos, te dan un tema, tenés la clase, digamos, al final de la semana, no sé, para consultar dudas, para preguntar, el profesor te explica y qué sé yo, y la otra semana ya pasás al otro tema, y así sucesivamente. Eso no quita que vos no puedas volver para atrás y preguntarles si ellos te van a responder, pero sí es como complicado encontrar la manera de organizarte que a vos te sirva, porque a mí me pasó hasta antes del primer parcial, que no sabía cómo organizarme, porque como dije antes, yo no era una persona muy organizada en el colegio, hacía las cosas al último momento, porque es la verdad,
y me costó encontrar la manera de organizarme que me sirva. Llegué a los primeros parciales justo, o sea, llegué con todos los temas, pero no la pasé bien la semana antes. Y ya para el segundo parcial, como que busqué otra manera de organizarme, y es como, uno tiene que ir buscando la manera que le sirva para organizarse, pero sí es un gran cambio desde el secundario a la facultad, y más con todo esto, porque hay que adaptarse a formas nuevas de cursar y de tener contacto con tus compañeros y con los profesores. Bien, muy bien. Y en esta línea, ¿cómo les está resultando la experiencia de tener que cursar virtualmente? Porque cursar a distancia no es ninguna novedad, eso existía desde mucho antes de la pandemia, desde la cuarentena, pero esta virtualización no es forzosa, porque no es la palabra, pero sí obligatoria, porque es a lo que nos vimos obligados en todos los niveles educativos. ¿Cómo la están sobrellevando? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que ven de esta modalidad de cursada? Sí, Bueno, en mi sí. caso, en mi caso tengo una situación privilegiada porque puedo acceder a una computadora, puedo acceder a internet, entonces, bueno, se va llevando nuestra situación, pero bueno, también fue todo muy, digamos, sobre la marcha, la facultad en la primera semana que anunciaron la cuarentena, cada cátedra se contactó con nosotros, nosotras, y nos mandaron el material a través de sus blogs, porque no había, digamos, una plataforma oficial de la facultad, de cada materia y demás, así que fue todo muy sobre la marcha. Y tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Una de las ventajas es no hay que gastar dinero en viático o en comida, que eso también hay que tener en cuenta a la hora de estudiar, porque la mayoría de las facultades están en capital, entonces también es un factor a tener en cuenta. Después también en mi caso yo no trabajo, o sea, me dedico al estudio 100% y bueno, después hago cursos para poder insertarme en el mercado laboral, pero, o sea, me dedico 100% a esto. Así que esa es mi experiencia. Bueno, a nosotros también nos pasó que fue todo muy sobre la marcha. La facultad no sabía qué iba a hacer con los alumnos del CBC porque tenía campus, pero cada facultad tiene su campus y hay un campus propio del rectorado, pero no estaba organizado como para que todos los alumnos del CBC ingresemos a él. Después pasó que nosotros empezamos el 1 de junio, íbamos a empezar ese día, y pasó que o sea, nos dieron el acceso a un campus, que ese campus duró un día, porque claramente con la cantidad de gente que debe pasar en todas las facultades, el campus se cae y no funcionaba bien, y pasó que a la semana, no sé cómo, crearon un campus para el CBC, y como que nos movieron a todos para ahí. Los primeros días fue bastante caótico, no se podía entrar, estaban las aulas mal organizadas, pero bueno, fue porque, como decía Camila, era todo muy sobre la marcha, y bueno, la facultad hizo lo que pudo, pero bueno, ahora está bien organizado el campus, por aulas, por cátedra, cada uno con su grupo, digamos. Y como dice ella, las ventajas es que uno no tiene que gastar en cosas extra, digamos, y por el otro lado yo lo encuentro como que todo, o sea, digamos, uno puede elegir qué momento del día o qué cantidad de tiempo dedicarle al estudio. O sea, siempre uno puede elegir qué tiempo dedicarle al estudio, pero ahora el que tiene la posibilidad de dedicarse al estudio, digamos, como dice ella, que yo tampoco trabajo y me dedico al estudio, es como que tiene más, no sé si comodidad, pero más libertad al momento de organizarse y organizar sus horas, digamos. Que si uno tiene que viajar y cosas así, no se puede dar esa libertad, creo. Bien. Y en función de esto que estuvieron mencionando, ¿cuáles son los medios, los recursos, las plataformas o las cosas específicas que están utilizando cada una para cursar? O sea, por ejemplo, Ángeles comentaba, ¿no? Esto de tuvieron que crear una plataforma para el CBC.
lo cual también no deja de ser un poco paradójico porque UBA 21 tiene su propia plataforma, entonces no era una experiencia totalmente novedosa para la UBA. Sí, lógicamente es la cantidad de ingresantes, que no es la misma de UBA 21 comparado con el CBC común, normal. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de plataformas se están usando? O sea, ¿saben si es, por ejemplo, basada sobre Edmodo, Moodle, algo en particular? ¿O qué tipos de recursos les están pidiendo como para poder llevar adelante la cursada? Desde lo tecnológico, ¿no? Recursos tecnológicos. Sí. No, principalmente es algún dispositivo con acceso a internet. Es indistinto en realidad porque los profesores, o sea, no piden, casi ninguno pide la necesidad de una cámara o un micrófono porque, como ya digo, las clases suelen ser para consultar dudas, pero uno lo puede escribir en el chat. Algunos profesores prefieren eso para que no se colapsen el sonido y cosas así, pero principalmente es el campus que crearon específicamente para el CBC, que es distinto al Tubo 21. En un principio se pensó que nos iban a poner todos juntos, pero era muchísima cantidad para no sé cómo se dice, un sistema, no sé, no soy muy de la tecnología yo. Y después los profesores van variando entre Zoom o Meet o cosas así, o el mismo foro del campus para que aquel que trabaja o que por alguna otra cosa no se puede conectar a las clases, puede preguntar por el foro y los profesores contestan ahí sin ningún problema como si fuese en la clase, ¿no? Esa es una buena... Además están pendientes del foro, siempre que uno pregunte, la respuesta siempre la va a recibir, no es que le van a pasar por alto ni nada, y que eso está bueno. Bueno, en mi caso, la primera semana se utilizaron los blogs de cada cátedra, pero eso estaba mucho antes de la pandemia, digamos. Después había materias que no estaban, digamos, aptas para cursar, entonces la facultad tenía que subir los listados de las materias que se podían cursar virtualmente, y algunas materias teórico-prácticas utilizaron la plataforma de Google Classroom. Después también utilizaban, bueno, subían videos a YouTube, reuniones semanales por Zoom, por Meet también. Pero bueno, eso también tiene que ver con la voluntad de cada profesor y profesora. Me ha tocado materias y cátedras que la verdad que los profesores dieron todo, reuniones semanales por Zoom, te contestaban los mails en un horario razonable. Pero bueno, después también yo estoy cursando ahora psicología y digamos como que de parte de esa cátedra no noto el acompañamiento, digamos, ideal para debatir y demás. Vamos a tener un Zoom, digamos, ya tuvimos un primer Zoom para despejar las dudas, pero creo que se oscureció todo mucho más porque había gente que iba por el cuarto texto y después había otra que estaba por el primero y la profesora mezclaba todo. Y bueno, nada, también esas aplicaciones fueron las esenciales. Bien. Y en este contexto, ¿no? De cursar, de estar presente, de tener que acreditar los conocimientos, algo ya estuvieron mencionando, pero ¿cómo es el tema de los exámenes, ¿no? Una situación y una instancia muy importante precisamente para poder acreditar las distintas materias o los distintos espacios disciplinares. No sé quién empieza. Piedra, papel o tijera. Bueno, sí, empiezo yo si quieres. Dale. Sí. Lo que pasó en la UBA fue que no permiten la promoción en esto de la virtualidad. En las materias ninguna, a todas sí o sí hay que ir a final. Generalmente todas las materias toman 2 parciales y un final. Tengo amigas que están cursando, que han cursado las mismas materias que yo en otras, lo que vendrían a ser otras sedes, y han tenido 3 parciales en lugar de 2, o 4 en lugar de 2. Eso depende de la cátedra y de la comisión en realidad, porque
los profesores no se manejan igual, pero generalmente en casi todas las materias son 2 parciales y un final, todos por la plataforma, digamos, por el campus. He escuchado algún que otro que tomó examen oral, pero no, son pocos casos. Los exámenes en su mayoría son multiple choice, eh, algunos alguna que otra pregunta a desarrollar, pero muy cortito, porque mismo o sea, lo corrige automáticamente el campus, y es medio un desastre, es medio un lío, digamos, corregir las preguntas a desarrollar y las choice al mismo tiempo. En materias prácticas, sí, tipo química o matemática, me ha pasado que no son choice, o sea, en los parciales son choice, las respuestas te dan varias opciones, digamos, entre números, y en el final me ha pasado de que toman directamente un problema y vos tenés que poner la respuesta como vendría a ser en la presencialidad, digamos, pero sí son 2 parciales y un final. Bueno, al principio se iba a esperar a que pase todo esto, iban a haber 3 encuentros presenciales, entonces ninguna materia se iba a poder, digamos, iba a haber final virtual, pero bueno, todo esto se extendió y a último momento eh, decretaron que esos encuentros presenciales iban a ser virtualmente y que materias teóricas y bueno, algunas prácticas iban a tener un final virtual. En el caso de las prácticas, con el tema de los dibujos y demás, había que mandar las imágenes, que eso también es un poco tedioso, porque bueno, una imagen no es lo mismo que el dibujo, digamos, en vivo, entonces también se dificulta la corrección. Y después en materias teóricas, bueno, yo promocioné la teórica que di, entonces no tenía que dar el final, pero si no, los finales eran los cuestionarios de Google. Ujú. Y en este contexto, y en caso de extenderse esta situación, ¿no?, de cursar a distancia, cursar virtualmente, ¿qué expectativas tienen ya para el próximo año, en caso de que se mantenga esta modalidad? La realidad es que no sé muy bien, la única expectativa que tengo en realidad es eh, que los profesores que me toquen poder tener contacto con ellos, porque como decía Camila, hay profesores que no, o sea, te contestan en el foro, sí, pero capaz en la clase no te dan mucha ayuda, que digamos, o directamente no dan clases, me ha pasado que no dan clases, y uno se queda con la duda, entonces mi única expectativa es el contacto con los profesores, porque si no, se hace más difícil llevar la cursa virtualmente. Sí, yo creo que en ese caso dan por hecho que solamente queremos aprobar y la verdad es que también queremos aprender. A mí me gustaría debatir temas de psicología y demás, pero bueno, y con respecto, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué expectativas tienen para el próximo año? Bueno, si sigue esta situación, me organizaré y tomaré materias teóricas, que no es la idea, pero bueno, para bueno, poder dejar la experiencia de las materias prácticas cuando todo esto se termine y poder cursarlas en la presencialidad, porque digamos, esta virtualidad le quita mucho conocimiento a las materias prácticas, no las aprovecharía bien. Así que sería eso. Bien, muy bien. Bueno, creo que hemos cubierto casi todo el abanico de cuestiones que teníamos pautadas. No sé si alguna quiere agregar algo más desde su experiencia o también desde la experiencia de otros contemporáneos, ¿no? Porque ustedes no son las únicas que están estudiando desde lo que fueron sus camadas, sus promociones, sino que también están en contacto con otros chicos que también están pasando por su propia experiencia. Si quieren agregar algo más.
como para que les sirva de orientación a los chicos que nos están viendo, a los chicos y chicas que nos están viendo, y si no, podríamos dar un cierre ya a esta charla. Las dejo, las escucho. Un consejo capaz yo les daría, en el caso de que siga todo este contexto, bueno, y en la presencialidad también, es que si tienen la posibilidad de ponerse en contacto con sus compañeros de clase, digamos que lo hagan, se hace mucho más, no sé, como más llevadero que hacerlo uno solo, porque en este contexto estábamos todos súper perdidos, y la verdad que los compañeros, digamos, ayudan y se hace más llevadero porque es como que vos se ayudan entre ellos y alguno no entiende algo que capaz el profesor no explicó, lo contestan, pasan los materiales para, en este caso, muchos no tenemos la posibilidad de acceder a los materiales físicos, digamos, entonces en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, se pasan los libros, en grupos de Facebook. Así que mi consejo sería que si tienen la posibilidad se pongan en contacto con sus compañeros, que la cursada se hace más llevadera. Bueno, mi consejo sería que, bueno, en este último año, si analicen la posibilidad de, bueno, asistir a una universidad, obviamente no es obligatorio, que se den el tiempo para descubrir qué es lo que les gusta, qué posibilidades les brinda, digamos, una carrera X y demás, porque en este contexto creo que hay que poner voluntad, mucha voluntad propia, y si lo que estás estudiando no te gusta, no te llama la atención, es muy difícil poder transitarlo. Bueno, ese sería mi consejo. Bueno, les agradezco, pero muchísimas gracias a las dos por haber participado de este espacio, por haberme dado a mí y a todos los que nos estén escuchando la posibilidad de conocer un poco más de cerca y de la experiencia de alguien real, alguien concreto, alguien que está pasando o que ya pasó por lo mismo que ellos, y saber de que no es algo imposible de hacer. O sea, cursar en cuarentena parece algo muy complicado, pero con mucha voluntad, con mucha tenacidad, como lo mencionaron acá tanto Camila como Ángeles, es algo totalmente posible y es lo que estamos incentivando a que se tomen ese tiempo, precisamente como decía Camila, para explorar qué quieren hacer, qué quieren ser y sobre todo elegir desde lo que uno tiene ganas, porque sabemos que después el mercado laboral es muy duro, entonces siempre es mejor ir con las herramientas necesarias, pero también desde lo que uno quiere y desea de verdad, porque eso después abre puertas y va marcando caminos que de otro modo se hace muy contra la corriente tratar de abrirse paso en algo que a uno ni siquiera le gusta y lo hizo porque por recomendación de un familiar o por un mandato o porque no, porque mis amigos van a cursar esto, entonces yo también quiero hacer eso. A veces es necesario también escucharse a uno mismo para darse cuenta qué es lo que tiene ganas de hacer. Así que les agradezco infinitamente, ha sido un placer conversar con ustedes y también les agradezco a todos los que están mirando este video y bueno, nos vemos en alguna próxima ocasión virtual. Muchas gracias. A vos. Gracias.